mismo tiempo que la sociedad mexicana cobraba razón de su existencia, a la par de las múltiples y distintas acciones que caracterizaron la presencia de un conjunto de organizaciones políticas y militares, reseñadas por la prensa de la época en el año de 1974, Jaime López publicó su obra 10 años de guerrilla. De autodefensa y de guerrilla que a partir de los años 40 surgieron en el país y que sobre todo en los 60 y 70 pues llegaron a sumar alrededor de una treintena de organizaciones guerrilleras. Estamos hablando que México es el país que ha tenido más guerrillas en el continente americano. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de México, ha vuelto a la luz pública un actor que ha participado en varias etapas de la historia recién del país, la guerrilla. Además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el país, operan al menos otros 6 grupos guerrilleros con presencia en varios estados. Según reconocen analistas e informes oficiales, la mayoría son escisiones del Ejército Popular Revolucionario, EPR, que conjunto con el movimiento zapatista es una de las organizaciones más fuertes de México. Rubén Jaramillo, que fue un revolucionario zapatista y el líder campesino más popular en los 60s, que fue ejecutado con su familia, y él crea la primera autodefensa armada en este país en exigencia por el respeto a los derechos de los trabajadores del ingenio azucarero de Emiliano Zapata. Y también está la historia de los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que actuaron en el estado de Guerrero, y Lucio al frente de un movimiento insurreccional de influencia maoísta, que provocó que esa región donde se alzó sufriera la mayor represión y casos de desaparición forzada en el país. Los orígenes, el antecedente más lejano de los cuales grupos guerrilleros, a excepción del EZLN, es la alianza entre el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y el Partido de los Pobres, PROCUP, PDLP, que surgió a fines de la década de los años 60. Fue una más de las organizaciones que nacieron en esa época, la mayoría de los cuales fueron desactivadas por militares y políticas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, entre 1970 y 1980. De ese proceso, solo 2 grupos mantuvieron su estructura, el PROCUP-PDLP y las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, que años después dieron origen al movimiento zapatista en Chiapas. El PROCUP logró reunir a los sobrevivientes de 3 organizaciones guerrilleras, con lo cual nació el Ejército Popular Revolucionario, que se presentó oficialmente en junio de 1996. El EEPR es el grupo más activo y que ha realizado las acciones más violentas, como el ataque a oleoductos de Pemex en julio del 2007, en represalia por la desaparición de 2 de sus principales líderes. Después del ataque, el EEPR aceptó la tregua propuesta por una comisión ciudadana de intermediación con el gobierno federal que promovía la localización de los jefes guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La comisión se disolvió en octubre del año pasado, con lo cual terminó oficialmente el armisticio. Los líderes del EPR no han sido ubicados. La metralla en la mano, un herido muy cercano, la masacre no termina, una joven no respira, una lluvia de granadas, muchas vidas destrozadas, aleluya. Gritos mudos que suplican, una tierra que palpita, los recuerdos mutilados, los deseos apagados, una niña. Narcotráfico y PRI. En los últimos años, los movimientos políticos y militares profundizaron su situación de clandestinidad, en parte para copiar fuerzas, pero también como una estrategia para evitar confrontación con cárteles de las drogas, los cuales controlan algunas de las regiones donde operan los guerrilleros.
A diferencia de otros países, en México no hay evidencia de una alianza entre esos grupos, ni tampoco hay certeza de algún enfrentamiento, afirma Lofredo. Por lo contrario, donde hay narcotráfico, a la guerrilla le genera un problema. No tiene poder para enfrentarlo. Sería abiertamente liquidada. Hasta ahora, la mayoría de las organizaciones clandestinas, excepto el EZLN, funcionan a través de células móviles, sin control territorial y sin realizar acciones armadas. Es una táctica ajena a las bandas criminales, asegura el coordinador de SEDEMA. El cambio frecuente de lugar de residencia y operación es una de las reglas principales para mantener la clandestinidad. BBC Mundo Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Todos los grupos guerrilleros mantienen posiciones profundamente antipriistas, pero al mismo tiempo la capacidad militar de estas organizaciones es insuficiente para sostener un enfrentamiento prolongado con las Fuerzas Armadas del país. Uno de los objetivos sería reconocer al investigador, evitar acciones de violencia en el país. El gobierno obviamente no requiere ese tipo de acciones, pero por otro lado tampoco los grupos históricos han dado señales de querer entrar a las confrontaciones. Es un movimiento guerrillero urbano que el movimiento guerrillero rural. En el caso de los movimientos armados urbanos, estamos ya ante cuadros preparados ideológicamente que tienen un proceso de desarrollo ideológico, intelectual, determinante para su conformación como movimiento guerrillero, como movimiento armado. En el caso de estos grupos urbanos podemos decir que se proponen cambiar el mundo. En el caso de los movimientos rurales se proponen solucionar las injusticias de la comarca. Ya que Rubén Jaramillo organizó un ejército que estuvo en diversas guerrillas con el gobierno de Morelos y que también vivió de manera comunal en la sierra. La guerrilla, como problema a estudiar, fue sujeto de análisis e interpretación desde sus mismos inicios. Anteriormente a la obra de Jaime López, esa década fue testigo de la redacción de un conjunto de obras escritas por ex participantes de la clandestinidad armada o miembros de la izquierda mexicana que no abrazaron esta opción. Los trabajos de Mario Guacuja y José Waldenberg, Gustavo Ireles Morán y Alfredo Tecla Jiménez son los más representativos del periodo referido que salieron a la luz pública, bajo el sello editorial de imprentas propias del Partido Comunista Mexicano o con simpatías por las ideas de izquierda. Las dos primeras obras polémicas por el conjunto de afirmaciones, la mayoría sin sustento. Su importancia estribó más por las acusaciones sin fundamento al variopinto de grupos guerrilleros urbanos que operaban en ciertas regiones del país, que por lo que realmente aportan al problema que años atrás inauguró el autor de 10 años de guerrilla. Estamos hablando que en los últimos 45 años ha habido presencia guerrillera de forma ininterrumpida en el país. En este momento, sobre todo, después de la masacre de Nochistlán, vemos como el EPR en un comunicado llama a los maestros a optar por la autodefensa armada y el EZLN, por su parte, decide y dona 10 toneladas de alimentos al movimiento magisterial. Estas dos organizaciones, su raíz es la raíz de esta generación de los 60s y 70s. Ninguno de ellos se adentró aún más en las características de los grupos existentes, o en algún caso, la cual sostuvo y sostiene todavía que los integrantes de las organizaciones urbanas son expresión del vanguardismo político de grupos estudiantiles desesperados, presos de una gran confusión política, que las motivaciones de su lucha son ilegítimas